Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Leusis. El día de hoy seguimos como cada jueves revisando el libro rojo del doctor Carl Gustav Jung. Les pido disculpas por el retraso. Vengo con una media hora de atraso en las consultas el día de hoy, entonces tengo que comenzar más tarde este espacio. Como hemos venido revisando anteriormente, el libro rojo de Jung tiene 3 partes. Estamos revisando ya el segundo libro, la segunda parte del libro rojo. Y nos habíamos quedado en este contacto que hace Jung con este personaje que es Isdúbar, que es el héroe Gilgamesh, ¿no? Que se había enfermado mortalmente ante el exceso de racionalidad de Jung, ¿no? Entonces decíamos que este encuentro con este aspecto relacionado a la magia, a lo místico, el choque de la razón y lo espiritual, ¿no? Y cómo, digamos, ese exceso de racionalidad había de alguna manera afectado, ¿no? La conexión de Jung con esta dimensión de la espiritualidad. Y nos habíamos quedado con una imagen muy importante que tenía que ver con este encuentro, ¿no? Este encuentro entre estos dos aspectos de sí mismo que corrían uno frente al otro para finalmente encontrarse. En la obra junguiana hay un tema que es muy importante, que es el tema de lo que Jung llamó misterio connectionis, la unión de los opuestos. Entonces toda la naturaleza está basada en estos dos opuestos siempre, ¿no? Consciente, inconsciente, digamos el yo y el self, ánima y animus, masculino, femenino. Y entonces todos estos aspectos, razón, emoción, configuran la esencia misma de la vida, ¿no? La vida es en última instancia una unión de los opuestos. Dentro del desarrollo psíquico, el yo tiende a identificarse con un lado de la vida, ¿no? Un lado que considera valioso y a poner una serie de otros contenidos en la sombra, ¿no? O sea, a reprimir ciertos contenidos, a rechazar ciertos contenidos, a subsibirlos. Y entonces esta división que se va generando, ¿no? Entre ciertos contenidos que quedan fuera de la conciencia y otros que quedan dentro de ese yo, con los cuales se identifica el yo, es lo que Jung va a llamar la escisión. Decíamos en muchos momentos que Jung va a destacar, saludos Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Jung va a destacar muchas veces que hay 3 grandes problemas psíquicos, ¿no? El problema es de la ceguera, o sea, este exceso de racionalidad o también esa dificultad de captar los aspectos inconscientes que están detrás de nuestras conductas, de nuestros diversos, digamos, comportamientos. Muchas veces las personas creen ser conscientes de lo que hacen, ¿no? Pero ignoran la gran carga inconsciente que hay detrás de sus acciones. Por eso Jung en Psicología y Alquimia plantea que la proyección, o sea, esa proyección de contenidos inconscientes en la realidad es el modo habitual de vida del ser humano, ¿no? Nosotros pensamos que somos conscientes, pero realmente ignoramos la gran cantidad de contenidos inconscientes que se proyectan constantemente, ¿no? Sobre las diversas acciones que hacemos o llevamos a cabo. Entonces existe una gran ignorancia muchas veces de los factores psicológicos que impulsan nuestras conductas. Y entonces esto es muy importante, ¿no? Muy, muy central. Entonces la primera enfermedad psíquica o problema psíquico está muy bien representado en la ceguera de Salomé, ¿no? En la primera parte, en el primer libro, el Liber Novus. Y en esta segunda mitad aparece esta polaridad, ¿no? Que inicialmente están muy diferenciados en la figura de Amonio, el asceta, y el rojo, que es este aspecto conectado con la alegría de la vida, y este otro aspecto más ascético, conectado con los valores del pensamiento, el estudio, la intelectualidad, ¿no? Que eran realmente 2 aspectos del propio Jung también. Y Jung va a decir que realmente la neurosis es una guerra civil, ¿no? Una escisión, una ruptura de 2 aspectos complementarios de uno mismo. Entonces, por eso muchas veces en este proceso de integración, de la individuación, la integración de aspectos opuestos es fundamental a nivel del desarrollo psicológico, representados en la figura del ánima y el animus. Entonces, estos 2 aspectos van a integrarse incluso mucho en diversas historias como los cuentos de hadas o los mitos, ¿no? Entonces la unión de esos 2 aspectos
va a formar lo que vamos a llamar nosotros como la totalidad. Y esa comprensión ya está presente al inicio del libro rojo, ¿no? Cuando Jung introduce toda esta idea del sentido, el contrasentido y el suprasentido, que sería esa tercera función, ese tercero que integra los opuestos. Ese tercero, llamado también en la mirada junguiana la función trascendente. Entonces, el no reconocimiento de estos aspectos opuestos va generando también una parálisis, ¿no? Representa la parálisis del propio Gilgamesh, cuando, por ejemplo, los valores de un polo contradicen o niegan a los valores del otro, y entramos en esta especie de encantamiento, ¿no? Psíquico, de esta parálisis, del no saber qué hacer, hacia qué lado de la vida ir. Entonces, en última instancia, la neurosis se puede explicar mucho desde esta unilateralidad, desde esta identificación, digamos, con un solo aspecto de la vida. Jung decía eso, ¿no? Entonces, cuando él hablaba de que de alguna manera los valores o las teorías que uno asume son como una antorcha, pero un loco que va corriendo por todos lados con una antorcha sin poder deshacerse de ella es justamente alguien que tiene una dificultad. Entonces, porque esas identificaciones tienen que ver con algo que es funcional en cierta situación de la vida, pero no puede ser, digamos, el molde, el mapa o el único traje que nosotros usemos. Entonces, la conciencia tiene que también ir hacia el opuesto. Esto fue desarrollado muy bien cuando se hablaba de las diversas dinámicas, ¿no? La dinámica de lo matriarcal, hablaba de eso mucho Neumann, ¿no? Lo matriarcal que tiene que ver con esta indiferenciación, lo afectivo, la conexión con el otro, la dinámica de lo patriarcal que tiene que ver con la diferenciación de lo bueno, lo malo, esta polaridad que se introduce ya con el nacimiento de la conciencia más racional, del logos, que crea esta separación entre los elementos, este ordenar las cosas, pero esa función patriarcal de la conciencia de diferenciación, gracias a la cual tiene lugar el propio yo, que se diferencia de lo inconsciente y surge como un complejo aislado, ¿no? Digamos, tiene un costo importante, porque genera una escisión. Entonces hay una separación de esa totalidad que es lo inconsciente, donde el costo, digamos, de esa expulsión del paraíso, ¿no? O sea, ese nacimiento de la conciencia trae esta separación de lo inconsciente, que ya también había también denunciado el propio Nietzsche, con este predominio de lo apolíneo sobre lo dionisiaco, y también el propio Jung supo, digamos, plantear esto como causa de neurosis. Y Freud también, ¿no? Freud también habló, ¿no? Denunció esta represión de lo sexual y en el malestar de la cultura, ¿no? Esta exclusión de Dionisio, esta exclusión de lo sexual, lo instintivo, lo animal en el hombre. Entonces no podemos negar que tenemos esa doble naturaleza, ¿no? La naturaleza animal, instintiva, inconsciente, y la naturaleza divina. Y de alguna manera en todos los cuentos va dándose esta integración, ¿no? Esta integración de estas dos naturalezas, de estos opuestos. Muchas veces en los cuentos aparece también esa tendencia que tiene el yo a no querer aceptar los aspectos difíciles o sombríos, ¿no? Que amenazan su propia identidad. Y eso se puede entender perfectamente porque el yo, al tener una base también instintiva, tiene que ver con este arquetipo de la supervivencia, ¿no? El yo se va a identificar y va a querer hacer aquello que le funciona. Entonces no tiene mucho sentido para el yo hacer algo nuevo, abrirse, ¿no? Al opuesto, porque digamos, si el yo ya está tranquilo, identificado, puede sobrevivir en un lugar, ¿cuál sería el sentido de arriesgar, ¿no? Esa seguridad, esa estabilidad? Sin embargo, existe siempre una tendencia a la individuación, al crecimiento, al desarrollo, a ir más allá, que hace que en un momento de la vida surja un fenómeno que Jung va a llamar enantiodromía, ¿no? Que es este ir de un polo hacia el otro polo. Y muchas veces cuando ese fenómeno se da de una forma abrupta, justamente por una emergencia de contenidos inconscientes que antes no han sido reconocidos, lo que va a surgir es un deterioro, ¿no? Una especie de alteración, distorsión. Entonces, como podemos ver en el símbolo de amonio y el rojo, cuando Amonio decide, por ejemplo, ir a conectarse con la vida de la cual se está aislando, cae en los visos, cae en la degeneración, ¿no? Y también, digamos, por otro lado, tenemos este aspecto de el rojo,
que empieza a entrar en la vida monástica, y entonces tienes un deterioro de esos polos que antes estaban opuestos. Lo que podríamos explicar, por ejemplo, en una persona que es excesivamente racional y que no se relaciona con su propia racionalidad, digamos, puede ser totalmente tomado por la emoción, ¿no? Y entonces esa expresión emocional excesiva, no integrada de una forma guiada, por eso Elías tiene que guiar a Salomé, que quiere decir que el logos, esa función de la conciencia, tiene que guiar a lo inconsciente, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros dejamos lo inconsciente en el olvido, esto emerge poseyendo el yo y alterando y distorsionando su expresión, ¿no? De ahí el concepto de ser poseído, ser tomado, que es tan frecuente en la psicología analítica. Entonces es diferente que algo emerja, ¿no?, de lo inconsciente hacia nuestra conciencia, a que nosotros vayamos en su encuentro. Entonces de ahí la frase potente que dice Jung, ¿no? Bienaventurado aquel que se anticipa, ¿no? Entonces el trabajo analítico, el trabajo del libro rojo, tiene que ver con hacer este trabajo desde uno mismo, ¿no? Es muy diferente hacer el trabajo espiritual o del desarrollo psíquico como una búsqueda, hacerlo a raíz de una crisis, ¿cierto? O sea, son dos aspectos totalmente distintos. Entonces, cuando digamos, Jung, ¿no?, va corriendo en dirección, él dice, en dirección al oriente, y encuentra ahí a este gigante, ¿no? Y él va corriendo a su encuentro. Y entonces Jung sabe que uno no puede escapar de ese otro, ¿no? De ese otro que ha negado. Las palabras de Jung: nadie puede ser más terrible enemigo que el otro yo que habita en el propio pecho. Entonces, cuando uno asume la necesidad de integrar aquello que toda la vida ha estado evitando, ¿no? Aquel aspecto opuesto al yo, pero que es necesario para alcanzar la totalidad. Entonces él iba corriendo, dice, ¿no? Él dice, si vives como aquel que eres, entonces él correrá con ímpetu hacia ti. No puedes echarle en absoluto, te violentará y te presionará. Entonces esto es importante, o sea, tarde o temprano la individuación se va a dar. Esto era lo que Jung hablaba cuando mencionaba la importancia del punto de inflexión en la vida, ¿no? Hay un punto donde todos aquellos valores que eran altos, elevados, importantes, se pierden, y entonces el ser humano entra en un contacto con aquello que ha estado negando a lo largo de la vida, ¿no? Frecuente los cuentos también, donde, digamos, el rey está viejo, es infértil, ¿no? El rey no está, digamos, deprimido, como puede ser el cuento del Santo Grial, ¿no? El rey está herido, el rey pescador. Y entonces ese ego, ¿no?, que es infértil, que no puede dar hijos muchas veces y que requiere una renovación. Entonces son muy frecuentes los símbolos de la renovación, el simbolismo del niño, ¿no?, que es ese nuevo ser que nace justamente de esa unión de los opuestos. Tiene que ver con el proceso de individuación, el self. Entonces hemos llegado a este punto en el capítulo 8 de la segunda parte del libro, donde Jung va corriendo al encuentro de Gilgamesh, ¿no? Y por fin puede integrar esa dimensión que representa Gilgamesh, la dimensión de lo espiritual, de lo mítico, que él se había negado a ver, ¿no? Al ponerse ese traje del científico, del psiquiatra, del profesor, ¿no? Él estaba negando un aspecto de sí mismo, ¿no? Este profundo interés que tenía Jung desde muy joven por los fenómenos profundos del alma, ¿no?, que ya podemos ver cuando él tenía esta prima que hacía, digamos, espiritismo, y que él se interesaba mucho en esto, ¿no? La madre de Jung también tenía experiencias de carácter místico. Por ejemplo, podría haber a una persona que iba a morir. Entonces esas cosas inquietaron al joven Jung, ¿no? Y Jung tenía estas reflexiones metafísicas sobre el sentido del universo. Se sentaba sobre la piedra y se preguntaba si la piedra era él, o él era la piedra, o él era parte de esa piedra. Entonces todo esto, que era parte, ¿no?, digamos, de este proceso, ¿no?, de este proceso también del cuestionarse por estas cuestiones, y el interés importante de Jung por los fenómenos llamados paranormales, ¿no?, al cual dedicó él su tesis, ¿no?, su tesis de, también a partir de este análisis de esta prima, el cual fue también totalmente reduccionista, ¿no? Trató de reducir todo el fenómeno espiritual de esta prima que era medium
a un complejo de inferioridad, ¿no? Que esta prima, digamos, trató de construir una persona interesante siendo medium o simulando tener estas cualidades para compensar una vida de fracaso, ¿no? Afectivo y académico. Y en la medida en la que ella pudo hacer su vida, fue dejando esa personalidad de la medium. Entonces eh, muchas veces este interés que había tenido Jung, que obviamente hay que ponernos, incluso hoy en día, ¿no? Se le ve a Jung como un místico, como alguien metafísico, alguien poco serio, ¿no? Entonces que habla de la alquimia, habla de los sueños, habla de los mitos, habla de los cuentos de la psicología, eso no es serio, ¿no? Sobre todo porque hay una psicología imperante que es conductual, cientificista, ¿no? Y Jung cuidaba mucho eso, ¿no? Trató incluso de dar explicaciones, siempre usa explicaciones de carácter físico, ¿no? Genético. O sea, cuando él habla de los arquetipos, trata de dejar en claro que el arquetipo no es un concepto metafísico, sino que es algo heredado, que es algo genético. Entonces, se ve el interés y el esfuerzo de racionalizar aquellos aspectos que pueden ser considerados como no científicos, ¿no? Entonces dice que la alquimia es, por ejemplo, un antecedente de la química, que la alquimia es un símbolo también de los procesos psicológicos. Entonces él empieza estos fenómenos que normalmente son vistos como fenómenos que no son, digamos, materia de estudio científico, como fenómenos que sí son de importancia científica. Pero eso le genera una contradicción. Y entonces Jung se había justamente enfermado a sí mismo, entrado en contradicción, porque había en él una parte que era, digamos, muy interesada en los fenómenos espirituales del alma, en lo que él le va a llamar las ciencias del espíritu, las ciencias del alma, ¿no? Las ciencias humanas, y había otra parte muy interesada en mantener esta imagen de lo científico, lo racional, lo lógico. Y esto ya lo había visto, ¿no? Porque el rojo le dice, eres demasiado racional, ¿no? Y más bien Amonio le dice, eres muy supersticioso, muy mundano, muy pagano. Y entonces Jung se sentía contradecido. Y eso había que sumarle también la relación que había tenido con el propio padre, ¿no? El padre que había sido un protestante, ¿no? Un religioso, y que tenía una personalidad también que Jung percibió como rígida, que cada vez que le cuestionaba, el padre ejercía una autoridad y decía, bueno, esto es así porque yo lo digo. Entonces la propia relación con el padre hizo que Jung se alejara mucho de la religión y de su propia espiritualidad. Entonces esta crisis que él tiene en el libro rojo es un retorno a una mayor integridad de sí mismo, ¿no? A reconocer que en él existe un aspecto que es espiritual, pero también un aspecto que es racional y científico. Y esa integración no es fácil de hacer, ¿no? En el alma humana. Sin embargo, muchos la han hecho. Hombres de ciencia han sido hombres profundamente religiosos y espirituales, ¿no? El mismo Einstein hablaba del tema, ¿no? Constantemente. Entonces, o Telar de Chardin. Entonces, este espíritu de Gilgamesh que representa ese espíritu gigante, ¿no? De lo mítico, del pensamiento, digamos, de lo perenne, de lo espiritual, de la magia, dice Jung, ¿no? Magia es otra forma de llamar aquello que nosotros no podemos entender, comprender, es el misterio y la psique, esa profundidad que habita en el interior del ser humano. Y este otro conocimiento que era el conocimiento racional y científico. Cuando él corre hacia Gilgamesh, él asume esta dimensión de su vida y él nunca más va a negar eso, ¿no? Sus intereses profundos por la mitología, por el alma humana, por la simbología, por la alquimia. Incluso se dice que Tony Wolff al final de su vida, casi al final, la última parte de su desarrollo teórico, no llegó a entender, ¿no? El interés de Jung por la alquimia. Entonces lo veía todavía como algo muy alejado de la psicología científica, ¿no? Entonces no acompañó a Jung en esa aventura, digamos, intelectual, y se dedicó a centrarse más en otros estudios. Entonces, sin embargo, cualquiera que estudia a profundidad psicología y alquimia puede darse cuenta directamente de que no hay una ruptura, ¿no? Con el desarrollo del pensamiento, sino una continuidad y una evolución del pensamiento a una representación mucho más simbólica del proceso de transformación y de individuación que está presente en los diversos símbolos, ¿no? Alquímicos también, y que es sumamente interesante,
que ahí sí tuvo un papel mucho más importante, Marie-Lou von-Franz, que tiene incluso un libro sobre la alquimia. Y entonces estamos hablando de este proceso alquímico de integración de los opuestos, de separación de lo complejo, de lo personal, de lo colectivo, de la transformación de lo trágico, lo traumático en oro, ¿no? De la piedra común en la piedra filosofal, o de el elemento, digamos, vulgar en el oro, ¿no? Todos procesos que tienen que ver con el simbolismo del crecimiento y el desarrollo espiritual. Y el libro rojo es un documento también que tiene su propia interpretación desde el propio proceso también de individuación en el que estaba Jung. Entonces Gilgamesh representa una dimensión de lo inconsciente colectivo, de lo simbólico, de lo mítico, de lo espiritual, que habitaba dentro también del propio Jung. Y entonces ese encuentro consolida esta integración, ¿no? Eso es importante. El segundo día, dice Jung, ningún sueño me otorgó la palabra salvadora. Isdúbar yació callado y entumecido toda la noche hasta el nuevo día. Yo iba y venía meditabundo por la cima de la montaña y miraba hacia atrás en mi tierra occidental, donde hay tanto conocimiento y tanta posibilidad de ayuda. Isdúbar, mi príncipe, escucha. No quiero dejarte perecer. Ya despunta la segunda noche. No tenemos alimento y si no logro buscar ayuda, la muerte nos encontrará. De occidente no podemos esperar auxilio, pero quizá de oriente sea posible alguna ayuda. ¿No encontraste a nadie en el camino a quien tal vez podríamos pedirle ayuda? Despreocúpate, le dice. La muerte puede venir cuando quiera. Me sangra el corazón cuando pienso que tendría que abandonarte aquí sin haber intentado todo por ti. Estoy convencido que Isdúbar no es real, dice él en otro pasaje, en el sentido común, sino que es una fantasía, o sea, mejor dicho, es parte del mundo simbólico. Sabíamos también que hay un concepto muy importante en la mirada junguiana, que es el concepto de realidad psíquica y de vida simbólica. Entonces, la frase famosa, ¿no?, en el libro rojo, una de las frases más importantes de todo el libro rojo, es: quien posee el mundo tiene solo la mitad del mundo, y quien posee la imagen tiene solo la mitad de la imagen. Quiere decir que así como hay un mundo real, un mundo de cosas, existe todo un mundo de símbolos, de imágenes. Y entonces en ese sentido Jung está convencido de que Isdúbar pertenece a este mundo de lo imaginal, ¿no?, que también supo desarrollar James Hillman en su propuesta. Entonces, ambas realidades, la realidad de lo imaginal, de lo simbólico, como la realidad de las cosas, de la materia, de los objetos, representan cada una mitad de la vida, ¿no? Y uno requiere de ambas mitades para estar completo. Y muchas veces la actitud del yo va a ser despreciar el mundo de lo imaginal, el mundo de lo arquetípico, lo simbólico, creyendo que esa es una fantasía, una mera fantasía. Y sin embargo, Jung va a decir que muchas veces fueron sus propios sueños, sus propias experiencias simbólicas las que lo marcaron más y que permanecen a lo largo de su vida, ¿no? Recuerda muchas veces mucho más un sueño, una imagen, un símbolo, que un hecho externo de la vida, ¿no? Y sabemos también en la práctica clínica que la psique genera también una realidad, ¿no? O sea, la realidad psíquica genera también una realidad. Por ejemplo, uno puede llegar, por ejemplo, a distorsionar la realidad, ¿no? Uno puede llegar a somatizar en el cuerpo. Uno puede llegar a construir una vida desde sus propios complejos, miedos y contenidos psíquicos. Entonces, así como la realidad de la materia genera procesos psíquicos, por ejemplo, a través del cerebro, hay asociaciones entre la materia y ciertos estados psíquicos. De la misma manera, el estado psíquico genera también realidades físicas. Si bien es cierto, no de la misma manera causal y directa, a través de conexiones simbólicas que pueden representarse en el mundo físico, como de las cuales sería una, por ejemplo, el síntoma, ¿no? El síntoma sería una manifestación de esa realidad psíquica que se consolida muchas veces en ya una sensación, sobre todo cuando hablamos del espectro psicosomático. Otra podría ser de repente como uno, a partir de la propia cosmovisión, de los propios contenidos inconscientes o contenidos, digamos, más conscientes, psíquicos,
va construyendo una forma de vida, ¿no? Por ejemplo, un complejo relacionado a la pareja puede hacer que uno construya cierto tipo de relaciones en la pareja o que se niegue a tener una relación de pareja. Entonces la vida que uno va viviendo hacia afuera es un reflejo también del mundo interior, así como el mundo interior influye en el mundo interno. Entonces hay una correlación entre el mundo exterior y el mundo interior. Y entonces en ese sentido Jung está pudiendo diferenciar ya lo que es parte de su mundo interior simbólico de lo que es parte de la realidad. Y esto es una función fundamental también en el trabajo con la psicosis, ¿no? Ese trabajo de diferenciación entre lo que es simbólico y lo que es literal. Muchas veces las personas entran en una identificación con ese aspecto inconsciente y entonces así como podríamos hablar de un complejo edípico en el cual una persona entra en ese contacto con la madre personal o con las figuras parentales y les cuesta progresar en la vida, asumir su propia adultez, también podría haber una especie de incesto o de relación incestuosa con este mundo de lo arquetípico, ¿no? Una regresión hacia esta gran madre, hacia este mundo simbólico, que sería más que una progresión, una evasión de la vida, ¿no? Un movimiento regresivo que tendría como objetivo evadir las dificultades de la vida. Por eso es tan importante que aparezca acá en la conciencia de Jung la idea de volver, ¿no? De volver a su lugar. Entonces dice, acá no podemos encontrar la solución, pero veo allá a lo lejos, en mi tierra, donde hay tanto conocimiento y posibilidad de ayuda. Entonces es un aspecto importante también en el viaje del héroe, cuando el héroe entra en contacto con este mundo arquetípico del self, recibe este conocimiento, este contacto con su mundo simbólico, y hay un crecimiento del yo, ¿no? Una iluminación de la conciencia, una ampliación del ser, pero muchas veces la persona queda tan fascinada por ese mundo espiritual, simbólico, interno, que se niega después a afrontar la vida cotidiana, ¿no? Eso se ve también mucho en las adicciones, cuando la persona entra en un estado ampliado de conciencia, pero después no puede, digamos, lidiar con la vida, ¿no? Entonces, de todas maneras, el objetivo de este proceso va a ser crear un puente entre el mundo imaginal y el mundo, digamos, existencial o la realidad de la vida. Entonces, de ninguna manera vamos simplemente a crear un contacto con el mundo interno. Ese contacto con el mundo de los símbolos tiene sentido en la medida en la que nos permite progresar, ¿no? La progresión, afrontar las dificultades propias del vivir, donde en última instancia nos espera la muerte. Entonces, está en este contacto, ¿no? Y él dice, estoy convencido que Isdúbar es producto de mi fantasía. Entonces quiere decir, en ese sentido, no que es una fantasía carente de sentido, sino que corresponde al mundo de lo imaginal, de lo simbólico. Difícilmente pueda sostener esto, dice él. Naturalmente, él no va a aceptar que es una fantasía, sino que querrá afirmar que es completamente real y que solo se le podrá ayudar de manera real. De todas formas, podría intentar por este medio. Por eso quiero llamarlo y hablar con él, dice él. Entonces, ¿a qué se refiere? Ya habíamos visto intentos de Jung de tratar de preguntarle a Elías y a Salomé si es que ellos eran reales, ¿no? O cuando él estaba, digamos, en esta torre con este viejo, ¿no? Cuando encuentra a la hija del viejo que estaba alrededor de los libros, él le pregunta a la muchacha si es que ella era real, ¿no? Y ella dice que claro que es real. Entonces esto nos lleva a esta idea que tiene el yo muchas veces de creer que la realidad simbólica, el mundo interno, no es real, ¿no? Es una fantasía. Entonces Jung va a defender esta idea de que el mundo imaginal, el mundo arquetípico, el mundo simbólico es tan real como el mundo de las cosas. No en el sentido, digamos, de la realidad material, sino de la realidad experiencial, del alma. Para el alma, por ejemplo, eso se ve en los sueños, cuando tú tienes un sueño, la conciencia no diferencia muchas veces entre que esto es un sueño o esto es la realidad. Muchas veces la vivencia del sueño es totalmente, digamos, indiferenciada. Uno no puede darse cuenta dentro del sueño de que esto realmente se trata de un sueño.
Y hay gente que entrena su conciencia para poder diferenciarse, incluso interactuar dentro del sueño, ¿no? El sueño lúcido. Pero eso es producto ya de un entrenamiento y de un proceso de diferenciación entre el yo y lo inconsciente. Entonces, evidentemente, Isdúbar, al ser un símbolo, es también una realidad, ¿no? Es una realidad psíquica. Si bien es cierto, no hay, digamos, el mismo nivel de realidad, ¿no? Digamos, no podríamos decir que Isdúbar se va a materializar en el mundo externo. Digamos, no podemos negar que ese símbolo habita en el interior de la psique y que es una realidad en sí misma, ¿no? Entonces, de la misma manera en la cual un objeto no puede entrar al mundo de la psique, digamos, en forma material, tampoco un símbolo va a materializarse a nivel físico. O sea, son dos realidades distintas que coexisten. Entonces, cada una tiene su propia forma de expresión y ambas son igualmente válidas, igualmente importantes. Entonces, cuando él habla con Isdúbar, le dice: mi príncipe poderoso, escucha, me vino una idea que tal vez traiga la salvación. Yo pienso pues que no eres real, sino solo una fantasía. Tus pensamientos me horrorizan, dice él, son asesinos. ¿Me quieres declarar irreal? Y luego de haberme paralizado lastimosamente, quizá me he expresado equivocadamente, demasiado en el lenguaje de la tierra occidental. Naturalmente no quiero decir que seas completamente irreal, sino precisamente solo tan real como una fantasía. Si pudieras aceptar eso, entonces se ganaría mucho. ¿Qué se ganaría con eso?, le dice él. Eres un diablo atormentador. Ser deplorable, no quiero atormentarte. El amado del médico no quiere torturar aún cuando haga doler. ¿Realmente no podrías aceptar que eres una fantasía?, le dice. ¡Ay de mí! ¿En qué hechizo me quieres enredar? Sería una ayuda para mí que yo me tome por una fantasía. Tú sabes que el nombre que uno lleva significa mucho. También sabes que los enfermos frecuentemente se les da un nombre nuevo para sanarlos, pues con el nombre nuevo reciben una esencia nueva. Tu nombre es tu esencia. Tienes razón, dice él. Eso también lo dicen nuestros sacerdotes. Por lo tanto, ¿quieres admitir que eres una fantasía? Si eso ayuda, sí. Entonces la voz interna me habló de la siguiente manera. Ahora él es ciertamente una fantasía, pero a pesar de esto la situación está extremadamente enredada. Tampoco una fantasía se deja simplemente negar y ser tratada con resignación. Algo tiene que suceder. Al fin y al cabo es una fantasía y por lo tanto significativamente más volátil. Creo que veo una posibilidad. Ahora puedo llevarlo sobre los hombros. Por consiguiente me acerqué a Isdúbar y le hablé. Fue encontrar la solución. Te has vuelto liviano, más liviano que una pluma. Ahora puedo cargarte. Pongo mis brazos alrededor de él y lo levanto del suelo. Es más liviano que el aire. Incluso tengo que hacer un esfuerzo para permanecer con mis pies en el suelo, pues mi carga me eleva hacia arriba. Eso fue un golpe maestro. ¿A dónde me llevas? Te llevo hacia abajo, a occidente. Mis compañeros se alegrarán por poder albergar consigo una fantasía tan grande. Una vez que hayamos dejado atrás la montaña y hayamos arribado a las chozas hospitalarias de los hombres, entonces podré buscar con tranquilidad un medio que te reponga totalmente. La diferenciación, ¿no?, del carácter justamente simbólico de la imagen, ¿no?, es importante en el proceso de relación con los contenidos inconscientes. Muchas veces las personas, digamos, toman ciertas realidades simbólicas como realidades literales, ¿no? Entonces existen dos grandes dificultades en la relación con lo inconsciente. Una es tomar literal el símbolo o matar el símbolo a través de la racionalidad, ¿no? Jung va a decir también que si tú interpretas el símbolo, lo matas, ¿no? O sea, reduce su complejidad, su profundidad a una letra o a una expresión limitada, ¿no? Y el segundo gran problema va a ser confundir ese aspecto simbólico con un aspecto también real, ¿no? Confundir la realidad de lo simbólico con la realidad, digamos, de la vida. Entonces, definitivamente, esa conexión con lo inconsciente se basa en un proceso de diferenciación también.
Cuando nosotros podemos diferenciar aquello que nos había tomado de lo inconsciente y lo vemos como un producto de la psique, como una imagen, como un símbolo que existe, tiene una realidad, pero una realidad diferente, nosotros podemos empezar a interactuar con ella. Muchas veces lo que se ve en las crisis disociativas de despersonalización o en la psicosis es que la persona se entrega pasivamente al símbolo, ¿no? Y lo ve como una realidad. Y eso no solamente ocurre en los cuadros clínicos, ocurre también en los cuadros neuróticos. Por ejemplo, si aparece una persona que empieza a sentir un gran deseo de matar a su hijo, y entonces una mujer, y se deja llevar por ese contenido inconsciente, puede terminarlo matando. Pero si ella entiende que esto es una imagen, es solo una fantasía, es un símbolo que acontece en su psique, y entiende cuál es el simbolismo, el peso de eso se hace más ligero. Entonces el contenido inconsciente puede ser interiorizado, puede ser trasladado a ese lugar donde están los colegas, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, para sanar ese complejo, ¿no? Entonces ese aspecto que podemos llevar en nuestro interior con un menor peso cuando logramos diferenciarnos de esos contenidos inconscientes. Entonces ese deseo de matar al hijo podría tener que ver con un sentimiento en relación a sentir que de alguna manera esa mujer no está pudiendo hacer la propia vida, ¿no? Que el hijo, de alguna manera, la maternidad, el complejo materno, es un obstáculo para ser ella misma. En ese sentido, ese complejo materno negativo de rechazo al hijo es también un elemento transformador, porque le va a ayudar a ella a salir de ese complejo materno para desarrollar otros aspectos de sí misma. Pero para eso nosotros tenemos que entender que el lenguaje de los símbolos y las imágenes es un lenguaje que tiene una profundidad que no puede ser tomada desde la literalidad. Entonces, hay mucha gente que toma lo simbólico y lo espiritual de forma literal, y después vemos a fanáticos, ¿no? Que interpretan la vida en base a la Biblia o al Corán, y entonces decapitan enemigos o apedrean a las personas, a las mujeres, ¿no? Y entonces esa dificultad de diferenciar entre el mundo de lo externo y el mundo de lo simbólico, ¿no? Que muchas veces genera también una gran sombra. Hoy en día eso es fundamental. Cuando aparece, por ejemplo, un miedo, ¿no? Hoy en día, en estos tiempos del COVID, ¿no? Se moviliza mucho esta energía de la paranoia, ¿no? La paranoia y también del encierro, ¿no? El sentirse atrapado, encerrado. Se moviliza mucho, por ejemplo, contenidos relacionados a la muerte. Y entonces cuando nosotros no empezamos a diferenciar qué es lo que se está moviendo en la psique, ¿no? En el interior, cuáles son las imágenes, las expresiones, esto nos puede tomar y tener un peso tremendo sobre el yo, ¿no? Y arrastrarnos incluso a reacciones totalmente desmedidas, porque lo que llama la atención de los complejos es justamente su carácter afectivo, ¿no? Que muchas veces ciega y posee al yo. Uno se da cuenta después. Si aparece, por ejemplo, el impulso, ¿no? De dañar a una persona que te ha traicionado, que te ha dañado, a una pareja, de matar a una pareja. Entonces, esta imagen es muy importante, reconocer que aquello que acontece en el interior es una realidad básicamente simbólica, que nosotros tenemos que empezar a diferenciar y hacernos cargo de ella, ¿no? Llevarla. Son muchos los que quisieron buscar a Dios, dice, buscar ayuda para su Dios enfermo, y fueron devorados por las serpientes y los dragones que acechan el camino a la tierra del sol. Han caído en el día súper claro y se han convertido en hombres de la oscuridad, pues sus ojos están encandilados. Y ahora deambulan con sombras, hablan de la luz y no ven nada, mas su Dios está en todo aquello que no ven. Está en la oscuridad de la tierra occidental y agudiza los ojos que ven, y ayuda a los cocineros de veneno y adiestra serpientes para los talones de los perpetradores ciegos. Por eso, si eres astuto, lleva al Dios contigo. En toda la esquizofrenia, dice Sergio, sería una exteriorización del mundo externo por la integración impulsiva de los símbolos. O sea, la esquizofrenia, primeramente hay que hacer la historia clínica y ver si es una esquizofrenia, ¿no? Generalmente se habla de esquizofrenia cuando hay un inicio temprano, cuando hay, por ejemplo, una tendencia a la cronicidad, cuando hay un deterioro, ¿no? Probablemente antecedentes genéticos, ¿no? Familiares.
cuando hay cuando perdura el cuadro, ¿no? A lo largo de más de 6 meses, dicen algunos, ¿no? Que ahora con el manejo farmacológico es mucho más efectivo eso, diferenciarlo de que no sea un cuadro, por ejemplo, esquizoafectivo. Entonces, primeramente, yo diría más bien la psicosis, ¿cierto, Sergio? Entonces, la psicosis sería explicada de muchas maneras, ¿no? Una forma podría ser, por ejemplo, una disolución del yo dentro del inconsciente, ¿no? El yo pierde sus fronteras y se fluye, se funde con lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente colectivo. O sea, es poseído por estos contenidos arquetípicos y pierde su capacidad de diferenciarse y de autonomía, ¿no? Es invadido por estos contenidos simbólicos. Entonces eso podría ser llamado, digamos, de alguna manera un cuadro psicótico, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre el yo y lo inconsciente es fundamental. De esto habló muy bien Jung en el tomo 7, sobre todo, ¿no? La relación entre el yo y el inconsciente. Entonces, también podría ser, dice, una exteriorización del mundo externo por la integración impulsiva de estos símbolos. Claro, lo que pasa es que, digamos, en la psicosis se pierde esa frontera entre el mundo externo y el mundo interior, ¿no? O sea, uno, digamos, pierde la frontera, el mundo interno invade la realidad exterior, ¿no? No se diferencia como algo interno, sino como lo real. Entonces, no dices tú, por ejemplo, esta idea de que los demás me quieren hacer daño es algo mío, no es una fantasía mía, sino es tú efectivamente crees que los demás, ¿no? Te quieren hacer el daño. Y tú proyectas en el mundo tus contenidos internos, simbólicos, y te cuesta diferenciar que esto es algo propio. Entonces, justamente ahí la importancia, ¿no? De esta diferenciación de que este mundo imaginal es solo una fantasía, sin negar su valor, su importancia, ¿no? Eh, son muchos los que quisieron ayudar a su dios enfermo y fueron devorados por las serpientes y dragones que acechan en el camino a la tierra del sol. Y esto tiene que ver con estos riesgos que existen en el contacto con lo inconsciente, ¿no? Que ya habían aparecido también en esta búsqueda del grial, del vellocino, ¿no? De encontrar aquella fuente, digamos, que puede renovar la existencia, ¿no? Renovar el ser, ayudarnos a encontrar nuestra propia identidad profunda, ese self del que habla la psicología analítica. Tenemos que confrontar una serie de peligros y dificultades. Eso está explícito en todos los mitos, ¿no? Como la búsqueda del vellocino en Jasón, o digamos el enfrentamiento de Sigfrido con el dragón. Entonces, ese aspecto destructivo de lo inconsciente, ese aspecto sombrío de lo inconsciente. Y también los riesgos propios del yo, ¿no? En ese contacto con lo inconsciente, donde el yo puede quedar fascinado, el yo puede inflarse también y, digamos, caer, ¿no? Como Ícaro. Y esa inflación del ego que muchas veces resulta de este contacto con lo arquetípico, lo luminoso. Ahora deambulan como sombras, dice, hablan de la luz y no ven nada, mas su Dios está en todo aquello que no ven. O sea, interesante, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a este desarrollo de la espiritualidad, a esta búsqueda, pero que dice, hablan de la luz y no ven nada. Terminan totalmente enceguecidos, ¿no? Tomados por estos conceptos. Entonces, es importante, ¿no? Marcar este camino, este proceso de desarrollo. También Campbell supo claramente, digamos, que esta búsqueda de la espiritualidad no está libre de dificultades, ¿no? De trampas, de problemas. Entonces eso es común. Dice Jung, ¿no? Lleva a tu Dios contigo, llévalo abajo a tu tierra oscura, donde vive la gente que cada mañana se frota los ojos y aún así ve siempre lo mismo y nunca lo otro. Entonces es un poco también el proceso de Zaratustra, ¿no? Este ser que se ha integrado, que se ha iluminado, pero que todavía tiene algo pendiente, ¿no? En todo este proceso, ese nuevo ser aún no ha nacido, y por eso la enfermedad de Gilgamesh, ¿no? Por eso, digamos, la herida aún por sanar, como la herida del rey pescador. Entonces no es que el yo ha logrado ya la iluminación, sino que sigue un proceso de gestación de ese nuevo ser que aún no nace.
Y entonces cuando baja, digamos, Zaratustra, ¿no? De la montaña, y se da cuenta que la gente no lo entiende, ¿no? No entiende el discurso, la gente se burla de él, y entonces él trata de anunciar la buena nueva, la nueva de la llegada del superhombre o de la muerte de Dios, pero la gente está cada uno en su vida cotidiana y no lo entiende. A eso se refiere cuando dice que cada mañana la gente se frota los ojos y aún así ve lo mismo, nunca ve lo otro. Entonces el mundo está dormido, y esto también tiene que ver con esa figura, ¿no? Como la figura de Sócrates o la figura de Cristo o la figura, digamos, también de Zaratustra, ¿no? O del propio Buda, o de Sócrates, que fueron personas que trataron de, desde este desarrollo espiritual del ser, desde esta conexión con este aspecto divino dentro de sí mismos, generar algún tipo de iluminación o conciencia en su entorno. Pero como decía Sócrates, el pueblo griego era como un asno, ¿no? Que dormía una profunda siesta. Él era un tábano que venía y despertaba al asno de la siesta. El asno daba una patada y se volvía a dormir. Y entonces cuando lo mataron a Sócrates, él dijo, pasarán muchos años en que llegue otro hombre que lo saque de su profundo sueño, ¿no? De inconsciencia. Y entonces lo mismo con Cristo. Cristo generaba conciencia, no era un tipo, un sacerdote que tenía una orden y discípulos, ¿no? Que lo servían, ¿no? Sino que era un hombre, digamos, que andaba entre la gente, ¿no? Con sus sandalias se mezclaba. Entonces Cristo es el símbolo del self, de la iluminación, del desarrollo espiritual, de a que lleva a tu Dios contigo, ¿no? De ese aspecto divino que habita en el interior del hombre. De ahí que Cristo sea hijo del hombre, pero también hijo de Dios. Entonces, esta conexión con la propia divinidad, con la propia conciencia, con la propia iluminación. Cuando Él empieza a llevar a ese Dios a su tierra, ¿no? Trae este mensaje, el mensaje de la individuación, el mensaje de la iluminación, de la integración de los opuestos, ¿no? Y dice, ¿no? La bruma preñada de veneno, mas no como aquellos encandilados que quieren iluminar la oscuridad con luces, las cuales sin embargo la oscuridad no comprende, sino que lleva secretamente a su Dios al techo que lo acoja. Pequeñas son las chozas de los hombres y a pesar de su hospitalidad y complacencia no pueden acoger al Dios. Por eso no esperes nada de las brutas y torpes manos humanas que despedacen a ese Dios, sino que abrázalo otra vez amándolo hasta que haya tomado la figura de su primer comienzo. Recordemos que el libro rojo empieza con este anuncio, cuando él habla del camino del devenir, de la llegada de un nuevo Dios, ¿no? El Dios de lo venidero, el Dios que va a integrar los opuestos. Y acá hemos visto que ese proceso que aparece en ese plano trascendente, al inicio del libro rojo, se está dando ahora en el interior del yo. El yo ha logrado tomar aquello que ha sido negado, ha tomado Gilgamesh y está gestándose este nuevo ser integrado. Y entonces él representa ahora el Dios venidero, pero el Dios encarnado en el hombre. Y esto nos lleva a integrar la idea de Cristo, ¿no? Cristo como símbolo de ese ser humano capaz de desarrollar su propia espiritualidad, pero desde su dimensión corporal, física, existencial. No estamos hablando de una espiritualidad más allá de este mundo, sino justamente una espiritualidad encarnada. Y entonces Él va llevando, dice, como dice Cristo, ¿no? El que tenga ojos para ver, que ve, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, no se trata de ir alumbrando, digamos, ¿no? A la gente que está en la oscuridad, como decía el budismo, de nada sirve darle lámpara a un ciego, ¿no? Sino esperar a aquellos hogares que son capaces de acoger a ese Dios. Y dice, sin embargo, son muy pocos los que están listos para acogerlo. Por eso no esperes nada de las brutas y torpes manos humanas que despedazan al Dios, sino abrázalo, amándolo hasta que haya tomado la figura de su primer comienzo. No dejes que el ojo de un hombre vea al muy amado, al espantoso magnífico en el estado de su enfermedad e impotencia. Considera que tus prójimos son animales sin saberlo, mientras caminen sobre sus pastos o estén tendidos al sol o amamanten a sus crías o se apareen, son bellas e inofensivas creaciones de la tierra madre. Mas aún cuando aparece el Dios, entonces comienzan a dispararse, pues la cercanía de Dios
hace que se disparen, tiemblan del miedo y la furia, se atacan súbitamente entre sí en una lucha asesina de hermanos, pues uno olfatea que en el otro al Dios que se acerca. Por lo tanto, esconde al Dios que has llevado contigo, déjalos dispararse y despedazarse mutuamente. Tu voz es demasiado débil como para que los furiosos puedan oírla. Por eso no hables y no muestres al Dios, sino quédate sentado en un sitio solitario y canta los encantamientos al modo antiguo. Y esto tiene que ver que este proceso de iluminación, de crecimiento espiritual, es un crecimiento, digamos, solitario, ¿no? Y acá se van también integrando los símbolos anteriores, como el símbolo del ermitaño, el viaje al desierto. Entonces esto es muy común. El camino de la espiritualidad. Recordemos que Cristo en Getsemaní, ¿no? Digamos, tuvo que pasar esa noche solo, ¿no? La noche antes de su juicio y su muerte. Entonces sus discípulos más amados se durmieron. Entonces él batalló solo con, digamos, esa noche oscura del alma, ¿no? Ese tormento que él sintió, ¿no? Del acercamiento del sufrimiento y de la muerte. Entonces, muchas veces la gente busca el desarrollo espiritual desde este ser seguido, ¿no? Desde este ser seguido, con los demás, desde este ser, digamos, de alguna manera tener discípulos, ¿no? Tener gente que lo admire, que lo escuche a uno. Y este trabajo es un trabajo básicamente individual, el trabajo de individuación. Muchas veces uno va a estar solo, no va a tener con quién hablar de esas cosas, no va a ser comprendido. Entonces tiene que ver con este símbolo del ermitaño también. Este proceso que se da individualmente también tiene una gran e importante connotación ética. ¿Por qué tiene una connotación ética? Porque decía Jung lo siguiente, ¿no? En Civilización en Transición, que lo mejor que puede hacer un ser humano para aliviar la sombra colectiva es trabajar en su propio desarrollo, en su propio autoconocimiento. Jung no se cansó de mencionar ese libro muy importante en estos tiempos, Civilización en Transición, que el acto más importante que puede hacer el ser humano es trabajar la propia sombra, trabajar su propio ser, trabajar en su autoconocimiento, porque justamente la dificultad en el conocerse a sí mismo hace que muchas veces se proyecte a nivel colectivo todos estos complejos, no asimilados. Entonces él está haciendo un trabajo de integración que aún está gestando, y por eso el huevo, ¿no? Donde va a darse los encantamientos, él digamos empieza a hacer una serie de encantamientos, Jung, donde habla diversas palabras, ¿no? Digamos, pone a Gilgamesh, ¿no? En un huevo, delante de él dice, ¿no? Al Dios en su comienzo, ese nuevo ser que está contenido, y el huevo es un símbolo importante, ¿no? De la creación también, que representa el ciclo de muerte y renacimiento, porque por ejemplo eso que está contenido en el huevo, la totalidad, la esfera, que está gestando el nuevo ser, cuando rompe el cascarón, entonces va a terminar también esa existencia, ¿no? La existencia, digamos, de esa vida dentro del huevo, y va a generarse una nueva existencia que va a ser la existencia afuera. Entonces el fin de digamos, la vida dentro del huevo simboliza el inicio de otra vida, ¿no? Entonces eso es fundamental. Entonces, y ese símbolo asociado a la totalidad, asociado, digamos, a lo que se está gestando, ¿no? A lo nuevo, es muy importante acá, ¿no? Entonces el huevo cósmico es un símbolo fundamental dentro del pensamiento, ¿no? Joseph Campbell habló mucho de esto, ¿no? La importancia del huevo cósmico, ¿no? Digamos como un símbolo de la totalidad, ¿no? Va a decir Campbell una frase famosa que dice, ¿no? La perdición nace del mismo huevo que nuestra virtud, ¿no? Y justamente cuando él habla de esto que el huevo, ¿no? O sea, el fin de esta vida dentro, ¿no? Por ejemplo, la vida intrauterina, ¿no? Inicia, por ejemplo, esa muerte, esa ruptura del cascarón, es el inicio de una nueva vida. Entonces, esa ruptura del ego, que se ve, por ejemplo, en la carta del tarot de la torre,
¿no? Da inicio a otra existencia nueva. Entonces tiene que ver con los símbolos de muerte y renacimiento que encierran el misterio de la vida, justamente. Entonces esto va a ser bien importante, ¿no? Ya decía Campbell también, que en el huevo de una pulga habita todo el misterio de la vida, ¿no? Entonces todo el misterio de la vida y la muerte está contenido en ese símbolo. Entonces toda la integración, todo el proceso está dándose en ese lugar, ¿no? Típicamente el huevo cósmico va a representar el comienzo, un nuevo comienzo. En muchas mitologías está presente este símbolo como un símbolo de la creación, ¿no? Por ejemplo, en los egipcios, en los griegos, en los celtas, en el Tíbet, en la China, en Japón, siempre simboliza el inicio, el germen de algo, ¿no? El germen que va a provocar la multiplicidad. El huevo tiene que ver con la renovación, el renacimiento. Este es el sentido que encierran también los huevos de Pascua, ¿no? Importante símbolo también, el huevo de Pascua en relación al renacimiento de Cristo, ¿no? La gestación de ese nuevo ser. Muere Jesús y nace Cristo, ¿no? O sea, muere el ego y nace el self, una forma más integrada, más conectada de existencia. Eso va a ser fundamental. Esta idea de que el cosmos habita en un huevo, que el cosmos es un huevo, ha sido muy importante en diversas formas, por ejemplo, de comprensión de la realidad, ¿no? Por ejemplo, se dice que del huevo nació Prayapati, ¿no? Prayapati más tarde fue identificado también fue identificado como un aspecto importante, ¿no? Relacionado al principio del mundo, ¿no? El mundo al inicio era puro, el mundo tenía que ver, digamos, con esta integración, esta unidad, no había esa dualidad diferenciada, entonces era una unidad integrada, ese estado urobórico del que habla también Neumann, ¿no? Y cuando se rompe esta conexión, ese mundo interior, ¿no? Y surge esta diferenciación entre el mundo interno y el mundo exterior, ¿no? Entonces, y algo se rompe justamente y se genera esa escisión. Entonces, este estado de la vida intrauterina, por ejemplo, que inicialmente no hay esa presencia del yo, ¿no? Esa dualidad, esa diferenciación entre lo interno y lo externo, también representa la integración armónica de ambas dimensiones, ¿no? De ambos mundos. Entonces, esto va a ser muy importante. Entonces, hay una compleja simbología en ese símbolo, ¿no? Del huevo. El huevo como también el huevo cósmico, el mundo, entonces el ciclo de la muerte, el renacimiento, la integración del mundo interior y el mundo exterior, muy relacionado también al símbolo de la madre, el huevo, ¿no? A la vida, a la gran madre. Entonces esto es importante, ¿no? Importante dentro de la simbología. Entonces en ese huevo donde está dentro Gilgamesh se empieza a incubar a través de la mirada y a través de las palabras. Jung empieza a pronunciar una serie de encantamientos, ¿no? Entonces son, me parece, muchos encantamientos que él empieza a hacer. En algún momento vamos a explorar esto, ¿no? Poco a poco, ¿no? Por ejemplo, uno de los encantamientos, él dice: la Navidad ha llegado, el Dios está en el huevo, y le extendí una alfombra a mi Dios, una exquisita alfombra roja de oriente. Él ha de estar rodeado por el fulgor de la magnificencia de su tierra oriental. Soy la madre, la inocente criada que ha concebido y no supo cómo. Soy el cuidadoso padre que protegió a la criada. Soy el pastor que recibió la noticia durante la noche cuando cuidaba a sus rebaños en los campos. Entonces, la diferenciación entre el mundo personal y el mundo arquetípico es importante. El hombre nace dos veces, nace a la vida, ¿no? Y nace a sí mismo. Entonces, esta gestación, donde él dice: yo soy el padre, soy la madre, soy el cuidadoso padre que protege a la criada y soy el pastor, está hablando de este reconocimiento de la propia naturaleza arquetípica que habita en el interior de cada uno. Dentro de nosotros habita el Dios, habita la diosa, habita el padre, habita la madre, habita el sabio. Entonces, de alguna manera, esta conexión con este mundo arquetípico es lo que permite la gestación de sí mismo, ¿no? Esa gestarse uno mismo, que tiene que ver también con el viaje del héroe. Entonces, el proceso de individuación es un gestarse a sí mismo desde ese contacto con la dimensión arquetípica
para nacer a una forma más conectada o más propia de ser, ¿no? Que sería el sí mismo. Soy el animal sagrado, dice, que está admirado y no puede concebir el devenir de Dios. Soy el sabio que viene de la tierra de oriente, vislumbrando el milagro desde lejos, y soy el huevo y encierro mi abrigo en mí el germen del Dios. Entonces tiene que ver con esta integración de ambas realidades, ¿no? Lo animal y lo espiritual. En ese huevo coexiste la parte animal y la parte divina. Entonces las horas festivas crecen, mi humanidad es miserable y padece tormento, pues soy una parturienta. ¿Hacia dónde me arrebatas, oh Dios? Es lo eternamente vacío y lo eternamente lleno. Nada lo iguala y él iguala todo. Eternamente oscuro y eternamente claro, eternamente abajo y eternamente arriba. Doble naturaleza en lo simple, simple en lo múltiple, sentido en el contrasentido, libertad en el estar atado, sometido cuando victorioso, viejo en la juventud, sí en el no. Y así va él haciendo diversos encantamientos, ¿no? Que en algún momento quizá valga la pena revisar, ¿no? Con, digamos, mayor atención. La idea es hacer una lectura general del libro y después tener algunos encuentros para profundizar en algunos símbolos, ¿no? Importante el símbolo de, por ejemplo, el leotoncéfalo, este dios con cabeza de león, ¿no? Asociado a Ión, o de repente algunos símbolos como la figura de Salomé o de Elías, sobre todo la de Filemón, requiere también una mayor amplificación, ¿no? Entonces él empieza a dar estos encantamientos hasta que, digamos, el huevo revienta, ¿no? Revienta el huevo y aparece el Dios, ¿no? El Dios renacido. Entonces lo espantoso es el encierro del Dios en el huevo, dice, ¿no? Entonces oye la lamentación del Dios que está ahí dentro del huevo y en un momento después de todos estos encantamientos eclosiona el huevo. Entonces a la noche del tercer día dice, me arrodillo en la alfombra y abro el huevo cuidadosamente, se eleva como un humo y repentinamente se encuentra Isdúbar parado delante de mí, gigante transformado y perfecto. Sus miembros están sanos y no encuentro ninguna huella del daño en ellos. Es como si despertara de un profundo sueño. Entonces esta renovación, ¿no?, de este aspecto interior tiene que ver con este símbolo de la muerte y del renacimiento. Sucedió que cuando abrí el huevo y el Dios salió de él, estaba sano y relucía en una figura transformada. Yo me arrodillé como un niño y no pude creer en este milagro. El que estaba comprimido en la carcasa del comienzo se elevó y no tenía ninguna huella de la enfermedad que se le pudiera encontrar. Y cuando mencioné que había atrapado al fuerte y lo había guardado en el hueco de la mano, ahí fue el sol mismo. Entonces es importante esto, ¿no?, este proceso de renacimiento, también que está presente, digamos, de alguna manera en el proceso de Cristo, ¿no? Cuando Cristo, digamos, es encerrado en la bóveda y se dice que él bajó 3 días al infierno, esa bóveda es también un símbolo similar, ¿no?, del huevo, del útero, donde se está gestando ese nuevo ser, ¿no?, que se está de alguna manera regenerando, ese Dios interior, esa nueva existencia que está naciendo. La naturaleza lúdica y espantosa, dice, unos ven lo lúdico y juguetean con eso y lo dejan centellar, los otros ven el horror y cubren su cabeza y están más muertos. El camino no está entre ambos, sino se comprende en sí a ambos. Es un juego alegre y un horror frío. Entonces este logro de la integración de los opuestos va a ser fundamental en el proceso, ¿no? Es algo de gran relevancia. Entonces este símbolo, ¿no?, de Gilgamesh, de los encantamientos, es uno de los aspectos más importantes también del Libro Rojo, ¿no?, porque hablan con esta recuperación de la conexión con la magia, ¿no?, digamos, esta importancia, digamos, del proceso de incubación de sí mismo, ¿no?, como un proceso de desarrollo psíquico, de renovación psíquica. El simbolismo del huevo, dice Bernardo Nante,
es bien conocido y basta recordar que sus dos variantes principales, el huevo cósmico y el huevo iniciático, se complementan. El primero alude al plano macrocósmico, al germen de la totalidad, y el segundo al germen de la renovación espiritual en dicho plano. Esto bien claro en la alquimia, pues la obra alquímica es de algún modo una cosmogonía que se lleva a cabo en el laboratorio, es decir, en la interioridad del adepto. El propio Jung escribió acerca de la empiria del proceso de individuación. El huevo es un germen de vida que posee un elevado valor simbólico, un símbolo no solo cosmogónico, sino también filosófico. Es en el primer caso el huevo órfico, el inicio del mundo, el segundo ovum philosophicum, de la filosofía natural de la Edad Media, el receptáculo que al final del opus alquímico sale al homúnculo, es decir, al antropos, el hombre espiritual interior y completo en la alquimia china. Entonces, este proceso, digamos, que se está dando en el interior del huevo, es un símbolo también del proceso interior que se está dando a través de el trabajo espiritual, ¿no? El trabajo psíquico y espiritual. Entonces, Eliade afirma, ¿no? La puesta del huevo se asimila al primer nacimiento, al nacimiento natural del hombre, y su eclosión al nacimiento sobrenatural del iniciado. Entonces, esto corresponde a esta idea que ya hemos mencionado, ¿no? Del doble nacimiento del héroe, el héroe que nace, digamos, y su doble naturaleza, ¿no? Esta naturaleza terrenal y esta naturaleza espiritual. Entonces, Isdúbar en el huevo va a recibir esta serie de encantamientos. Hay un rito, tiene que ver con el rito, el recitar estos encantamientos tienen una gran importancia, ¿no? Digamos, se alude mucho al símbolo de Cristo, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? En algún momento vamos a revisar con atención los diversos encantamientos, ¿no? Que son, digamos, 12 encantamientos. Con respecto a la apertura del huevo, dice, ¿no? El Dios renovado significa una actitud renovada, esto es, la renovada posibilidad de una vida intensa, una recuperación de la vida, pues psicológicamente Dios significa siempre el máximo valor, la máxima cantidad de líbido, la máxima intensidad de vida, el óptimo de la actividad vital psicológica. Recordemos la figura de Dionisio, ¿no? Nacido dos veces Dionisio, ¿no? Dos veces nacido, y la representación de Dionisio como este Dios justamente conectado con la vida, ¿no? En el cuento de los tres pelos del diablo, la fuente de la que brotaba vino se había secado, y este es un símbolo también de este proceso en el cual el yo en algún momento llega a desconectarse de esta alegría del eros, ¿no? De esta conexión con el mundo de lo vivo. En este caso, dice Bernardo Donante, luego de la aparición fulgurante del Dios, todo desaparece y solo queda la cáscara y la alfombra. Sucede que su fuerza, lo bello y lo dichoso de su vientre materno pasó al huevo y al Dios. El Dios sufre cuando el hombre no acoge su oscuridad en sí mismo. Y el hombre que no reconoce el mal, aunque lo odie, lo ama en secreto. Se trata de aceptar el mal, nuestro mal, sin amor y sin odio, pues por el solo hecho de reconocerlo le quitamos fuerza. Con la renovación del Dios, el yo quiere ascender con él, pero como toda su fuerza que se concentró en él, el yo cae en la indigencia del vacío y la materia, a partir de la cual crece la conformación del mal. Así el hombre queda expuesto a esta indigencia frente al mal, la materia y la muerte. Y es ahí donde entramos al siguiente punto, que es el contacto con el infierno. Dice, me encuentro en una bóveda a la segunda noche, después de la creación de mi Dios, una visión me dio la noticia de que yo había alcanzado el inframundo. Tiene que ver con este viaje que decíamos de Cristo al interior, ¿no? del infierno, durante los 3 días en los que Él está muerto. Entonces, en el medio se encuentra una columna, ahí cuelgan cuerdas y ganchos. A pie de la columna una terrible maraña serpentina de cuerpos humanos. Primero veo la figura de una muchacha joven con un maravilloso cabello pelirrojo y dorado. Debajo de ella yace a medias un hombre con aspecto diabólico. El mal no puede realizar un sacrificio. Esta es una frase muy importante en Jung.
El mal no puede sacrificar nada, el mal quiere todo, ¿no? Para sí. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Él va a decir, vi que mi alma había caído en el poder del mal insondable. El poder del mal es indudable. Con razón, por lo tanto, le tememos. Aquí no nos ayuda ninguna plegaria, ninguna palabra piadosa, ninguna fórmula mágica. Una vez te tenga la violencia cruda, no hay ayuda en ninguna parte. Entonces, cuando uno es tomado por el mal sin compasión, ni tu padre ni tu madre, ni el derecho, ni los muros, ni las torres, ni la coraza, ni el poder protector vendrán en tu ayuda, sino que caes desvanecido y completamente solo en la mano del poder supremo del mal. En esta lucha estás solo. Yo quise dar luz a mí, quise dar a luz al poder supremo del Dios. Por eso también quise el mal. Quien quiera crear lo eternamente pleno, se procurará también de lo eternamente vacío. No puedes tener lo uno sin lo otro. Mas cuando quieres escaparle al mal, no creas un Dios, sino que todo lo que haces es tibio y gris. Yo quise a mi Dios en gracia y desgracia. Por eso también quiero mi mal. Si mi Dios no fuese sobre todo superpoderoso, entonces mi mal tampoco sería superpoderoso. Pero yo quiero que mi Dios sea poderoso. Y eso significa básicamente que el mal también va a ser poderoso, ¿no? Va a ser correspondiente a esa fuerza. Si yo quiero que mi Dios sea magnífico y resplandeciente en demasía, solo así amo a mi Dios, en virtud del brillo de su belleza, saborearé también el fondo del infierno. Entonces mi Dios ascendió en el cielo oriental más claro que todas las estrellas, condujo un día sobre sus pueblos, por eso quiero viajar al infierno. ¿Acaso la madre no daría su vida por su hijo? ¿Cuánto más preferiría dar mi vida si tan solo mi Dios superara el tormento de la última hora de la noche y victoriosamente se abriera paso a través de la niebla roja en la mañana? No lo dudo. Quiero también el mal en virtud de mi Dios. Acepto la lucha desigual, que esta lucha siempre es desigual y de una segura falta de perspectiva. ¿Cómo sería si esta lucha espantosa y desesperada? Más precisamente esto ha de ser así y será así. Este contacto, ¿no?, con la sombra, con el mal, entonces no se puede, digamos, tener la totalidad sin integrar el contrasentido, ¿no?, la sombra, aquello que es negado. Entonces hay una frase, digamos, importante que no sé si ya la mencioné acá, en Juego de Tronos, esta serie importante de HBO basada en el libro de George Martin, Canción de Hielo y Fuego, donde Melisandre, una hechicera que servía al Señor de la Luz, pero que usaba métodos bastante oscuros, ¿no? Mataba gente, usaba, digamos, manipulaba fuerzas, espíritus de sombra. Entonces, Sir Davos, que es un asistente del rey, Stannis, le dice, ¿cómo si tú sirves al Dios de la Luz, puedes usar métodos tan oscuros, ¿no? Y Melisandre le dice, es que la sombra es una servidora de la luz, ¿no? Entonces de ahí que en realidad Satanás, Lucifer, ¿no?, sea hijo de Dios también, ¿no? O sea, haya sido Luzbel, un ángel, digamos, tiene que ver con la totalidad. Entonces, de la medida que nosotros integramos aquellos aspectos más difíciles, más duros, más dolorosos, es donde nosotros podemos realmente hablar de una totalidad. Y dice, ¿por qué mi alma no le arrancó el ojo al mal? El mal tiene muchos ojos, se pierde uno y no pierde nada. Y si lo hubiera hecho, entonces hubiera quedado completamente a merced del mal. Lo único que no puede hacer el mal es sacrificar. No debes dañarlo, mucho menos su ojo, pues si el mal no lo viera y no lo deseara, lo más bello no existiría. El mal es sagrado. Lo vacío no puede sacrificar nada, pues siempre padece de carencia. Solo lo pleno puede sacrificar, pues tiene abundancia. Lo vacío no puede sacrificar su hambre por lo pleno, pues no puede negar su propia esencia. Eso también necesitamos el mal. Sin embargo, debido a que antes recibí la abundancia, puedo sacrificar mi voluntad por el mal. Toda fuerza vuelve a fluir hacia mí, porque el maligno me ha destruido la imagen de la configuración de Dios.
mas la imagen de la configuración de Dios aún no estaba destruida en mí. Me horrorizo ante esta destrucción, pues es espantosa, una profanación de templos sin igual. Todo se resiste en mí contra el insondable, abominable. Pero aún así, no sabía lo que quiere decir dar luz a un Dios, dar a luz a un Dios. Entonces esta confrontación con la sombra, ¿no? Es importante, esta integración final de aquello que ha sido negado para alcanzar la totalidad. Entonces el mal es sagrado porque, dice Jung, ¿cómo podríamos nosotros valorar lo bueno si no existiría el mal, ¿no? ¿Cómo podría existir lo bello sin existir lo terrible? Es parte de la vida, no podemos extirparlo. Tiene muchos ojos, dice, de nada serviría sacarle un ojo. Y más vale que el mal pueda también de alguna manera coexistir, ¿no? En el mundo. Entonces es común esa idea de que para erradicar el mal hay que caer en él, ¿no? Muchas veces por eso se justifica la extirpación de un mal elemento, ¿no? El asesinato, ¿no? La pena de muerte. Entonces, sin embargo, ¿de qué serviría matar a uno si el mal es una realidad arquetípica que siempre va a existir? O sea, siempre va a haber gente que está, digamos, bajo el influjo de esta fuerza, ¿no? Eso es inevitable. Llegamos hacia el capítulo 13, el asesinato sacrificial. Dice: el camino vacilante sobre guijarros, evitando todo lugar oscuro por miedo a pisar una serpiente. Detrás del arbusto, el cuerpo de una pequeña muchacha cubierta de heridas espantosas, ensangrentada, uno de los pies con un zapato y una media, el otro descalzo y sangrientamente aplastado. La cabeza. ¿Dónde está la cabeza? La cabeza es una papilla de sangre mezclada con cabello, con trozos de hueso blanquecino. Alrededor están las piedras impregnadas en la masa cerebral y la sangre. Mi mirada está cautivada por lo atroz. Ahí junto a la niña hay una figura cubierta, como la de una mujer tranquila. Su cara está cubierta por un velo impenetrable. Me pregunta: ¿qué dices de esto? ¿Qué he de decir? Dice. No hay palabras. ¿Comprendes esto? Me rehúso a comprender algo así. No puedo hablar de esto sin enfurecerme. Ella le dice: ¿por qué habrías de enfurecerte? Podrías de enfurecerte todos los días mientras vivas, pues estas cosas y otras similares suceden diariamente en la tierra, pero la mayoría de veces no las vemos. Por lo tanto, ¿no te resulta harto suficiente saber de esto para enfurecerte? Cuando meramente sé algo, es más fácil y más simple. Lo terrible es menos real en el mero saber. Acércate, ves, ese cuerpo de esta niña está mutilado y saca su hígado. No voy a tocar este cadáver. Si alguien me viera pensaría que yo soy el asesino. Eres cobarde. Toma su hígado. ¿Para qué debo hacer esto? Es un sinsentido. Quiero que saques el hígado y tienes que hacerlo, dice ella. ¿Quién eres tú para creer que puedes ordenarme tal cosa? Y ella le dice: soy el alma de esta niña. Tienes que hacer este acto por mí. No entiendo nada, pero quiero creerte y hacer lo horrorosamente sin sentido. Me inclino sobre su abdomen, aún caliente, el hígado está fuertemente agarrado. Tomo mi cuchillo y corto sus ligamentos. Luego saco y con ambas manos ensangrentadas se lo muestro a la figura. Te lo agradezco, dice ella. ¿Qué debo hacer? Tú conoces el significado del hígado y con esto debes llevar a cabo un acto sagrado. ¿Qué se debe hacer? Toma el trozo de hígado en vez de todo y cómelo. ¿Qué me estás exigiendo? Esto es una tremenda locura. Esto es profanación de cadáver, canibalismo. Me estás convirtiendo en un cómplice del más terrible de todos los crímenes. Has tramado en pensamientos los tormentos más espantosos para el asesino, con los que podría expiarse su acto. Solo hay una expiación: humíllate a ti mismo y come. No puedo, me rehúso. No puedo participar de esta culpa espantosa. Tienes parte de esta culpa. Yo parte de esta culpa. Eres un hombre y un hombre ha cometido este acto. Sí, soy un hombre, lo maldigo por ser un hombre y me maldigo por ser un hombre. Por lo tanto, participa de ese acto. Humíllate y come. Necesitas la expiación. Por tu voluntad así ha de ser. Tú eres el alma de esta niña. Me arrodillo sobre las piedras, corto el pedazo del hígado y lo pongo en mi boca.
Mis entrañas se atoran en la garganta, me saltan lágrimas de los ojos, un sudor frío sobre mi frente, un insípido gusto a sangre dulce, trago con un esfuerzo desesperado. No puedo una y otra vez más, casi me desvanezco. Ha sucedido lo terrible, está hecho. Te lo agradezco, dice ella. Retira su velo y una bella muchacha con cabello rubio y rojizo. ¿Me reconoces? Qué curiosamente conocida me resultas. ¿Quién eres? Soy tu alma. El sacrificio está cometido. El niño divino, la imagen de la configuración del Dios, está muerta. Y has comido su carne, la carne de la víctima. En el niño, en la imagen de la configuración de Dios, no estaba solo mi anhelar humano, sino también estaba comprendido todo aquello originario y toda la potencia originaria que los hijos del sol poseen como herencia imperdible. El Dios necesita todo esto para su resurgimiento. Mas cuando Él está creado y huye de los espacios infinitos, entonces volvemos a necesitar el oro del sol. Tenemos que restaurarnos a nosotros mismos. Más como la creación de Dios es un acto creador, de amor supremo, la restauración de nuestra vida humana significa un acto de lo inferior. Este es un misterio grande y oscuro. El hombre no puede llevar a cabo este acto solo por sí mismo. Eso le ayuda al mal que lo hace en lugar del hombre. Esto tiene muchos simbolismos, ¿cierto? El hígado es un símbolo, digamos que era la fuente de la vida en la antigüedad. Está asociado también a Prometeo, cuyo hígado, digamos, es devorado por un águila y es un símbolo importante de la transformación, es un símbolo del cambio, del proceso, fuente de la vida y la transformación, la renovación. El hígado es un órgano que se regenera. Entonces, esta niña, digamos, sacrificada, Jung va a decir también que hay una diferenciación entre lo que sería el mal arquetípico, ¿no? Y esta maldad que habita en el hombre. Y de alguna manera, si un hombre cometió este crimen, nosotros somos responsables, ¿no? Ya hablaba Levinas de eso, ¿no? De la relación que tenemos del ser humano frente al otro, ¿no? Y siempre nosotros somos responsables de alguna manera de lo que hace otro hombre, ¿no? Si bien cierto es nuestra responsabilidad individual la que nos lleva a actuar de un modo u el otro, también hay una humanidad compartida, ¿no? En la cual, digamos, nosotros tenemos que asumir nuestra propia maldad, ¿no? Nuestra propia sombra, como una cuota de aliviar ese sufrimiento. El asesinato de la víctima representa este contacto, ¿no? Digamos, se trata de reconocer que el yo es responsable o al menos corresponsable de matar a este aspecto divino, ¿no? Y también que el yo también es corresponsable de la situación cultural, de la situación de la humanidad, ¿no? Colectiva. Probablemente el hígado tiene que ver también con la necesidad de incorporar un aspecto de aquello que está muerto en la nueva vida, ¿no? Ese es el símbolo ritual. Nosotros vamos a incorporar esa carne dentro de nosotros mismos. La cábala judía tiene el valor gemátrico, dice, de la palabra Dios, dice Gabriela. El sacrificio y la incorporación de ese aspecto dentro de la nueva vida de uno mismo, del yo. El Dios quiere apoderarse de la vida del sacrificador, quiere la vida del humano. Se pensaba muchas veces en estos rituales de canibalismo que cuando uno consumía la carne del otro adquiría sus cualidades, ¿no? Sus propiedades. Ser humano significa no ser divino, no caer en la locura irracional. Pareciera por ahora el desafío consistente en que el humano no se pierda en no ser absorbido por lo absoluto. El yo se defiende rechazando lo divino, puede trastocar el sentido humano. Es claro que el polo humano quiere salvarse, pero aunque el texto no lo señale, aún una nueva tarea se avecina, es decir, recuperar lo divino a partir del hombre occidental moderno. Entonces, esta muerte, ¿no? Este sacrificio del niño, esta integración del alma, este reconocimiento del alma, este acto, digamos, de ritual de canibalismo, que también está implicado al símbolo de la transformación, la renovación, la incorporación de la dimensión material dentro de, digamos, la propia espiritualidad también, ¿no? También asociada al rito cristiano, ¿no? De, digamos, el cuerpo de Cristo también que uno incorpora.
Entonces esa integración de, digamos, adquirir, digamos, o absorber las cualidades, ¿no?, de lo divino a través del alimento espiritual, ¿no? Entonces, para lograr esta transformación. Llegamos así al capítulo 14, la locura divina, que vamos a, digamos, revisar en la próxima sesión. Entonces, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Les agradezco su compañía. Vamos a seguir revisando la segunda parte de este libro el próximo día jueves, ¿no?, como siempre a las 6 de la tarde. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo.